Chiquis, y con todo este conocimiento, anteriormente usted daba unas charlas como pues para enseñar todo esto que usted sabe, ya que es una biblioteca humana, de todo este tema. O sea, podemos hablar con usted del tema que sea y siempre tiene una respuesta positiva hacia todas esas preguntas. Perdón. ¿Esas charlas todavía siguen? ¿Cómo podemos encontrar o ayudarnos de todo esto? ¿Tiene algún foro usted de información o qué es lo que está haciendo actualmente? Mira, mi sueño desde niña siempre fue compartir cosas que me funcionaban. Desde dar clases de catecismo, cuando tenía unos cuantos años, una jovencita, pero yo los enseñaba diferente. La tía que me invitó a dar clases de catecismo era típica señora soltera que nunca se casó, vestida con un cuello hasta acá negro y manga hasta acá, y con media negra, zapato negro y vestido largo negro. O sea, nada más su cara y sus manos veías. Y todo con mucha disciplina. Entonces me dice, ¿me vas a ayudar a enseñar a los niños para su primera comunión? Sí, en un pueblecito de Michoacán. Entonces yo empecé a darles las clases de catecismo, pero yo lo hacía como un cuento. Entonces yo, para enseñarles, por ejemplo, el Padre Nuestro, yo les decía, Padre, Padre, Padre Nuestro. ¿Se imaginan que todos tenemos un Padre en común? Que te hizo a ti, me hizo a mí y a todos. Entonces a Él le vamos a hablar y le vamos... O sea, yo lo cambiaba a algo que los niños abrían los ojos y sintieran que ellos también tenían ese Padre que podía todo cuando tú le hablabas. Bueno, ponía la imaginación de los niños a trabajar. Activa totalmente, a trabajar. Oía los tacones de la tía Mari, y entonces inmediatamente como soldado, Padre nuestro que estás en los cielos, se iba y luego, que estás en los cielos, imaginan. Entonces, eso lo tuve desde niña, las ganas de expresar las cosas de manera que te hicieran sentir, no nada más escuchar, sino que las internalizaras, que te significaran algo. Pasan los años, pasa la vida y pasan un montón de cosas donde yo me veo haciendo charlas dentro de la empresa que trabaja en Guadalajara de desarrollo humano y organizacional. Pero yo sentía que aparte de toda esa técnica y conocimientos y adiestramiento de los personajes de las empresas, faltaba la parte interna, la parte espiritual. Y espiritual nada tiene que ver con religión, hagamos la aclaración, sino es esa parte del ser que está en ti, que te habita, estés o no estés consciente. Yo decía, hay que hablar de eso, hay que hacer contacto con esa parte de nosotros que realmente va a proyectarse en nuestra vida, en todo lo que haga. Cuando me vine aquí hace pues ya 30 y pico de años, yo quería compartir lo que había aprendido durante esos años de cursos y proyectos y donde veía yo los resultados positivos. Y dije, yo quiero hacer algo con la gente porque necesitamos todos expresarnos, exteriorizar tus miedos, tus dudas y tener una plataforma en donde sin ningún tipo de inhibición puedas decir lo que está pasando dentro de ti y encuentres ayuda o apoyo. Entonces comencé con charlas en casas particulares con amistades. Iban 6 gentes, al rato iban 12, al rato eran 20 y al rato no cabíamos. Entonces me dice una amiga donde íbamos a su casa, ay Maru, ya no invites a nadie. Le digo, yo no invito a nadie. Viene porque le atrajo la suegra o la hermana o la prima. Entonces yo dije, yo quiero un lugar donde pueda venir toda la gente.
No importa tu origen cultural, académico, social o económico, sino tus anhelos de conocerte. De querer aprender, de querer saber. De quererte, de saber que tienes un propósito, que vales, que tu presencia no está aquí para ver qué pasa, sino está para que pase. Entonces, encontré un lugar en el atrium, en Rancho Mirage, que se estaba rentando. Originalmente hice un trato para rentar ese espacio para otra persona que daba unas pláticas muy interesantes. Pero yo me hice responsable del lugar, di el mes adelantado y el primer mes de renta y acompañaba a esta otra persona a sus charlas. Pero luego yo quería introducir la parte que a mí me inquietaba y empezamos a usar ese salón 2 veces por semana. Una vez esta otra persona y una vez yo en la misma semana. Y así se fue generando un grupo muy sólido en donde yo sentía que era importante practicar el concepto, no nada más hablar. Y de repente la otra persona decide irse y me quedo con el local, con un contrato firmado por mí por 1 año y todavía no transcurrió el año. Yo dije, ¿qué voy a hacer? Y luego 2 amigas muy lindas me apoyaron al 100% y me dijeron, Maru, nosotros venimos contigo y te apoyamos si quieres continuar. Y luego, sí quiero continuar. Y entonces empecé a internarme en el mundo de los PowerPoints. Yo no sabía ni cómo, pero empecé a hacer mi propio material de PowerPoint, porque cuando utilizamos los 5 sentidos para entender un concepto, lo vemos, lo escuchamos y lo aplicamos a través de dinámicas, entonces ya se queda como parte tuya. Y así estuve casi, 7 años y fracción. Nunca yo cobré 1 centavo. Recibía donativos que no eran suficientes para el mantenimiento del lugar, pero yo era feliz porque estaba realizando un sueño de toda mi vida. ¿Y en qué consistía? El tema que les inquietara, por ejemplo, oye Maru, ¿por qué no nos hablas del conflicto? ¿Qué es un conflicto? Oye Maru, ¿por qué no nos hablas del miedo? Oye Maru, ¿por qué no nos hablas de la muerte? Entonces yo recopilaba mis memorias, buscaba más información, armaba mi PowerPoint y lo exponía. Y aparte diseñaba dinámicas donde vamos a vivenciar si es cierto o no es cierto que esto funciona así. Y tuve muy buena respuesta, tuvimos muy buena asistencia, pasó de todo. Gente que se quedaba, me acuerdo muy bien que había en una época 3 familiares. Una hermana era católica, la otra era testigo de Jehová y la otra era cristiana. ¡Qué dilema! Entonces yo no hablaba ni de política ni de religión, hablaba de espiritualidad. No había conflicto porque no estaba yo dividiendo, separando y etiquetando. Y así, de esa manera, estuve 7 años y fracción hasta que me acabé mis ahorros y dije, no lo puedo continuar. Wow. Pero es la señal donde me dice, ahora cambia, sigue haciendo lo mismo, pero desde otra estrategia, ¿no? Entonces cerré las puertas del centro público, se llamaba Centro Religare. La palabra religare quiere decir reconectarte. Entonces era un centro para reconectarte con quién, contigo, con tu ser, con tu esencia, con quién eres realmente. Y resulta que después de cerrar las puertas oficialmente, porque me registré como una asociación no lucrativa, pero nunca recibí 1 centavo de ningún programa local. Yo diseñaba talleres, cursos hasta de 10 sesiones de la importancia de la comunicación, de la ventana de Johari, con dinámicas para realmente aprender las diferentes técnicas para aumentar la calidad de tu vida y de la vida de las personas con las que compartes. Y también tuve invitados, Estelita San Román, una excelente y bellísima persona de Guadalajara, psicóloga,
con un nivel moral bárbaro de lindo, y ella también nos dio pláticas y charlas, también una maestra de Reiki de Rosa María Gúndez de Mexicali, que tiene su propio, o tenía su propio centro en Mexicali. Yo lo que quería, y lo logré gracias a Dios, era generar una plataforma abierta al público, donde no importara tu raza ni tu nivel, más que tu deseo, tu inquietud de conocerte, de encontrar respuestas a lo que en tu vida te estaba deteniendo u obstruyendo, y donde no te sintieras juzgado ni criticado. Y seguimos, una vez que cerré el centro, un cierto grupo de personas que dicen, no, Maru, no se va a escapar. Y a veces nos reunimos con cierta regularidad en casas, sobre todo en casa de una de ellas que nos ofrece su espacio. Pero lo que más me he dado cuenta es que me llega mucha gente que es recomendada por alguien que llegó a mí para comentarme una situación en donde yo la acompañé o lo acompañé a transitar por ese momento de la manera más saludable, más sana, más consciente, más responsable, para realmente hacer un cambio. No soy psicóloga, yo no diagnostico, yo no receto nada, yo te escucho, yo te acompaño. Me dicen, Maru, ¿cuánto le debo? Nada. ¿Cómo no, Maru? Le digo, yo no te cobro un centavo. Si gustas dar un donativo, bendito sea. Si altera tu cartera o de alguna manera te desequilibra, bendito sea, no hay necesidad. Y sabes que no pasa una semana sin que yo tenga visitas. Tengo que hacer mi horario. Sí. Oye, Maru, ¿puedes el jueves? No, el jueves no. ¿Qué tal te parece el viernes a tal hora? O sea, me dicen mis hijos, ahora es más difícil encontrarte, mamá. O estás con gente o andas en la calle con alguien. Oye, pero eso es súper padre porque después de que tuviste tu centro al público, por X o por Y, se cerró, pero tu plataforma sigue ahí y tu enseñanza hacia los demás, y lo más importante, el servir a los demás sin un costo, eso no tiene, o sea, es invaluable, o sea, incalculable, porque hay mucha gente que se dedica a eso también, pero dice, te cobro tanto. Yo sé que todo claro. Es, o sea, si eres un psicólogo, cobras por claro. Por tu profesión, por tu tiempo, pero imagínate tú, una persona que igual y pudiera estar dándose la vida ya de retiro, en una playa, vacaciones, visitando hijo aquí, visitando hijo allá, familiar. Sin embargo, estás dedicando tu vida, obvio sin dejar la vida familiar, tu vida personal, sí. Pero haces espacio cada día de tu vida para esas personas que necesitan ese consejo o ese apoyo de decir, estoy pasando por este duelo, estoy pasando por esta situación, necesito desahogarme, necesito que me escuchen. ¿Qué me puedes decir? Yo creo que lo hago por mí, porque lo disfruto, porque le da un sentido a mi vida, porque me siento útil. Y yo creo que mucho tuvo que ver mi padre con sus enseñanzas y su ejemplo. Él como médico recibía a sus pacientes, les explicaba qué tenían que hacer para mejorarse. Había mucha gente muy humilde, con muchas necesidades, que no podían seguir su dieta. Mi padre tenía su sanatorio y tenía aparte su consultorio. Atendía en su sanatorio y atendía en su consultorio. Y cuando alguien estaba en una situación donde no podía, por alguna circunstancia, obtener el medicamento o la dieta necesaria, él personalmente les llevaba las verduras, el pollito, la fruta o la medicina. Mi abuela paterna,
mi abuelita Carmelita, una cubana hermosa, decía, ay, ahí viene ya Marta la Piadosa. O sea, era mi papá. Marta la Piadosa. Marta la Piadosa, decía. Entonces, yo veía que mi papá disfrutaba mucho eso, o sea, lo hacía porque él lo disfrutaba. O sea, realmente, o sea, era una persona casada con su profesión, o sea, dadivosa en todos los aspectos, porque también con ustedes, por lo que me contaste, o sea, también muy atento con ustedes. Siempre. Y sobre todo, pues, o sea, generoso es de decir, no nada más médico físico, sino que médico del alma, y que eso es mucho más importante cuando los médicos se casan con su profesión, no con el dinero, porque hay muchos médicos actualmente casados con el dinero, no con la profesión, que vas 10 minutos, que le vaya bien. Sí. Yo sé que, para eso hay rangos, hay ramas de la medicina, que está el psicólogo, está el psiquiatra, está el nutriólogo, lo que tú quieras, pero vas al médico y dices, a veces con que te diga el médico, todo va a estar bien, tranquilo, un apapacho, no se preocupe, ánimo, el abrazo, el apapacho del médico es lo que te cura realmente, o sea, que tu doctor te diga, adelante. Yo creo que mi papá se adelantó a su época, porque él tenía esa filosofía de que si tú llegabas como paciente, para empezar, su especialidad era la gineco-obstetricia, o sea, recibía a los bebés todos los días y tenía su maternidad donde yo creía que la cigüeña de veras hacía un hoyito en el techo y dejaba al bebé. Yo creo que muchos pensamos lo mismo de niños. Y entonces mi papá tenía esta filosofía de que, hija, la felicidad no cuesta, lo que cuesta es la vanidad. Entonces yo me doy cuenta que a mí me hace feliz si después de charlar con una persona, esa persona me dice, Maru, me siento diferente. Nunca había visto las cosas desde ese punto de vista. Y yo no le digo que las vea de un cierto punto, sino que yo le cuestiono. Por ejemplo, ¿y tú qué piensas hacer? ¿Y qué pasa si te quedas en esa situación y no haces nada? Y si te vas, ¿qué perderías y qué ganarías quedándote? ¿Qué perderías y qué ganarías saliéndote? O sea, los ponías a trabajar su mente, a trabajar su interior, su corazón, o sea, decirles, ¿tú qué harías? Porque eso es lo que yo creo que tú tienes, tus respuestas, yo tengo las mías. A tus preguntas tú, a mis preguntas yo. Que podemos compartir, intercambiar, pero siempre va a ser tu respuesta para ti, porque así es el plan perfecto de Dios. Correctamente. Perfecto. Entonces, yo fui feliz esos años con mi centro Religare, así que mucha gente me decía, pero Maru, ¿cómo no vas a cobrar? Digo, si quieren dejar un donativo, gracias. Si no pueden dejar un donativo, su presencia es más que mi gratificación. Porque aprendes y dejas que aprendan los demás también de ti. Y todos, tú también aprendes de ellos. Totalmente aprendemos. Sí, entonces, bueno, si alguien te quiere contactar, alguien que esté viendo este video, te quiere contactar, que no los conozca, ¿pueden hacerlo? Totalmente. Es más, he estado recibiendo personas que le digo, ¿cómo supiste de mí? No, pues es que, y ya me mencionan a alguien. Me recomendó. Me dijo, y todos necesitamos vaciar aquello que se ha encapsulado a través de un sentimiento callado y que no se procesa de una manera consciente y saludable. Cuando tú dices, lo que siento es auténtico, no está mal ni está bien, sino que lo que haga con lo que siento va a ser la diferencia. Sí. Entonces, cuando haces eso, no hay un juicio, hay una aceptación. Cuando hay una aceptación, entonces tú ya de manera clara y voluntaria dices, ¿lo suelto o me sigo enganchada?
Tú decides. Sí, 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 definitivamente. Pues todas las personas que nos están viendo, que les interesa todo este tema, que están interesados en trabajar en sí mismos para ser mejores, pueden contactarla en sus redes sociales. ¿Cómo estás en tu red social? Bueno, de hecho, con mi número telefónico, mi celular, ahí me pueden mandar un mensaje de texto o hablarme. En mis redes sociales no soy muy activa. Siento que debe de ser un poquito más privado. Si alguien requiere ser escuchado, nos ponemos de acuerdo, hacemos una cita y abro mi puerta y mi corazón. ¿Puedes decirnos tu número? Claro que sí, es 760-424-9601. Perfecto, ahí tienen la información si alguien está interesado en empezar a trabajar o sacar todas esas cosas que uno va guardando con el tiempo, todos esos sentimientos y que ya te generan conflicto. Maru de alguna manera te puede a orientar, a ayudar para que salgas de ese proceso lo más rápido posible. Ahora nos vamos a ir a otro tema que está muy de moda, muy controversial. ¿Y qué nos puedes decir tú? Y si alguna vez las has probado, puedo decirlo así, las medicinas ancestrales que están muy de moda ahora para la gente que dice, ay, voy a hacerme una persona espiritual, y que empiezan con el consumo de medicinas sagradas, psicodélicos, como le quieran llamar, que son todo este tipo de medicinas como el peyote, ayahuasca, shanga, bufo alvarius o la medicina del sapito, que hay mucha confusión hoy día en todo esto, y también lo digo por mí, porque yo pensé al principio, una persona espiritual, entré en todo este rollo de la espiritualidad. Un tiempo fui vegana porque entré en todo este rollo. Después, se me hizo como un poco complicado, deficiencias, porque uno hace las cosas a lo tonto, no se informa y piensa que, probé medicina sagradas, soy espiritual, soy un ser de paz, de amor, namaste, nada me afecta, nada me mueve, estoy tranquilo, y no es verdad, sino todo lo contrario. Perdón, porque al contrario, o sea, para mí las medicinas empezaron a remover todo ese lodo que traía por dentro y que no lo sabía, que estaba oculto totalmente, y que, o sea, sacó esa parte oscura de mí que yo no me había dado cuenta que existía. ¿Qué nos puedes decir de esto? Y si tú has tratado o las probaste alguna vez. Mira, este es un tema también muy delicado, y como todo, cuando nosotros estamos buscando la solución o las respuestas a través de cosas externas y no nos concientizamos a la responsabilidad de transformar tu propia vida, puedes caer en el fanatismo, puedes caer en la codependencia. Cuando no sabemos nosotros cómo dirigir nuestro dolor, nuestra angustia, nuestra ansiedad, nuestra frustración, nuestro miedo, nuestra culpa, y estamos sintiendo que hay un vacío que llenar, y se va a llenar a veces de trabajo, a veces de drogas, a veces de alcohol, a veces de juego, o sea, porque no podemos vivir los seres humanos con un vacío. Sin embargo, la medicina sagrada, yo tengo todo el respeto por la medicina sagrada cuando el objetivo es realmente reconocer hasta dónde puede ser un vehículo que me ayude a salir del pozo, pero no generarme una codependencia. Cuando yo siento que ya sin eso yo ya no soy yo, o sea, ya no puedo funcionar, tengo que regresar a usar
tal cosa. Esa es mi percepción, muy personal. Es como el alcohol, es como el cigarro. ¿Es bueno beber? Bueno, cuando tú bebes, ¿qué es lo que sucede en tu vida? ¿Hasta dónde tú lo controlas o él te controla? ¿Hasta dónde te sientes bonito y ya después te sientes mal? La medicina sagrada, cuando se trata desde la reverencia, el respeto, o sea, que trabajas realmente con ella para fluir y para ayudar al plan superior, maravilloso. Sabes desde cómo hacer ciertas dietas, ciertas meditaciones, ciertos ejercicios. Cuando caemos en los extremos es donde aguas, porque entonces el que te vistas de blanco y prendas tu velita y sientas que te fundes con el universo, entonces ya no quiero saber nada del mundo porque yo ya estoy en otro nivel. La enseñanza más grande para mí es el ejemplo de Jesús de Nazaret. Cuando nos adentramos a conocer su historia fuera del fanatismo, sino como un hombre Dios, te enamoras de su ejemplo, de su risa, de su alegría. No es un personaje siempre serio, siempre castigador, no, o sea, son temas súper delicados. Pero bueno, volviendo a las medicinas sagradas o a la medicina sagrada, conozco mucha gente que está muy bien con eso, que hay un equilibrio, que hay un beneficio real, que no hay codependencia ni tampoco comercialización. Sí. Hace muchos años yo conocí a un maestro de energía en Cuernavaca, Morelos. Este señor era mecánico. Como mecánico vivía muy humildemente y arreglaba sus carros en la calle. Pero cuando te hablaba de la energía, no querías que parara. Lo manejaba de una manera maravillosa y te enseñaba cómo utilizarla para autosanarte o ayudar a otros a sanar. Yo estaba embelesada cuando lo conocí, porque lo conocí a través de mi hermana, que le habían diagnosticado cáncer y que le habían dicho que tenía 4 meses de vida. Y porque ya estaba diseñado, porque no hay casualidad, fuimos a dar con este señor a Cuernavaca. Cuando yo lo conocí, le dije, todo esto que hablas y todo esto que dices, me resuena. O sea, vibraba contigo. Sí, se conecta con lo que siento, lo que intuyo, me checa. Y me dice, quédate. Yo acababa de venir a vivir aquí en el 1989, y en el 90 le detectan a mi hermana y le diagnostican su cáncer en 4ª fase, y me llama y me pide que la acompañe, y por esas circunstancias damos con este maestro. Entonces le dije, ¿cómo me gustaría aprender a utilizar la energía como lo haces tú? Y me dijo, quédate y te enseño, mi curso es de tanto tiempo. Le digo, no puedo, me acabo de ir a vivir a Palm Springs, tengo a mis hijos, solo vine a acompañar a mi hermana por un tiempo para sus primeros tratamientos. No puedo. Me dice, quédate una semana. No podía porque tenía mi hermana de Guadalajara, yo de Palm Springs y este señor en Cuernavaca. O sea, entonces me dice, mira, te veo y sé por el camino que vas y siempre vas a sentirte atraída a este sendero, pero te voy a dar 4 recomendaciones. No las olvides, porque es importante. Y me dice, cuídate mucho de aquel que no hable tu mismo idioma. No hablo de que hable inglés o chino, sino que te enrede con palabras bla, 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 bla. Cuídate de alguien
que te genere codependencia. Una persona que te guía jamás te va a generar codependencia, que solo a través de mí vas a llegar tú. Tercero, cuídate de alguien que lucre con el conocimiento. El conocimiento se comparte, no se comercializa. Y cuarto, cuídate de alguien que se haga llamar maestro, porque maestro uno y se llama Jesús. Wow. Cuando pasa la vida y la chiquis se olvida de esas advertencias tan sabias, me partí la boca, porque yo seguía atraída hacia, ¡ay! Él dice que esto es y que esto no es, yo quiero. Y entonces me fui con diferentes guías, gurús, maestros, iluminados, y me di cuenta que caían en alguna de esas 4 cosas. Y que después de un tiempo decía, ay, ya no me resuena, ya me siento como que no. Y entonces entendí, todos lo tenemos ya aquí. Tu maestro interior está aquí. Tu sanador está aquí. Aprende a conectarte con ese sanador. Y entonces la medicina ancestral y sagrada va a obedecerte, porque es tu maestro interno el que está actuando, no el hombre. Uh-huh. Correcto. Yo lo que aprendí con las medicinas sagradas es una manera de mostrarte, de mostrar la etapa donde estás, en ese supuesto despertar o en ese caminar espiritual, número 1. Número 2 me mostró lo que tenía que trabajar. Exacto. Lo que tenía que trabajar de mí y lo que tenía que sacar. Y todo lo que dijiste, los 4, digamos, consejos que te dio esa persona, sí, muy ciertas, muy sabias, muy correctas. Y la vida es cuando la información se convierte en conocimiento y el conocimiento en sabiduría, porque entonces sabes cómo utilizar lo que ya conoces. Correcto. Entonces, la medicina sagrada, con reverencia, es mi concepto y la respeto y la apoyo siempre y cuando sea bajo esos principios, sí, que son ética universal, el amor, el respeto, nada de generar comercio y codependencia. No, y aparte, o sea, actualmente la gente, muchas personas la toman como, ay, voy a experimentarlo, a ver qué pasa, a ver qué sucede, a ver qué se siente. Que está bien, están en su derecho, pero como dices, o sea, hoy día que yo ya las probé varias de ellas, yo digo, no, o sea, con mucho respeto, porque sí, es algo que si no lo sabes manejar, sí, que si no estás preparado, que si no estás en esa búsqueda, te puede llevar a hundirte. Y conozco personas que sí, de verdad, o sea, se entraron en una depresión, entraron en una tristeza porque no empezaron a trabajar lo que la medicina les enseñó para trabajar. Eso. Entonces de repente como que a mí me dio miedo, pero después entendí y dije yo, no es tener miedo, sino es tenerle respeto, sí, mucho respeto, y saber, si una vez sabes las pruebas, es empezar a trabajar día a día, y va a haber subidas y va a haber bajadas, donde a veces no vas a querer experimentar eso, y súper importante, siempre con un guía. Totalmente de acuerdo. Además es como un cartucho de dinamita, puede destruir o puede construir. Uh-huh. Entonces todo es equilibrio, balance. Sí, totalmente. Bueno, y pasando a otro tema,
El año pasado que cumpliste estos 80 años que estuvimos ahí, Sí, la 80. pasamos súper bien, o sea, fue un convivio entre familiares, amigos, o sea, súper bonito. Y me acuerdo que en ese entonces, ese día más bien nos enseñaste, nos andabas presumiendo, no sé si es tu único o tal vez tengas otro, el tatuaje. Y a mí se me hizo, yo dije, chica, esa es un tatuaje, dije yo entre mí. Entonces, y dije, a mí se me hizo una de mucha valentía porque para tatuarte algo, mi concepto es porque tiene un significado muy especial. Eso es para mí, ¿verdad? Un tatuaje. Que a mí me gustan los tatuajes, pero hasta el día de hoy yo no me he atrevido a hacerme un tatuaje porque digo yo, ¿qué tal si después no me gusta, me arrepiento y cómo me lo voy a quitar? O sea, hoy día pues ya hay maneras de quitárselo, ¿no? Pero yo quiero que nos cuentes esa historia, Chiquis, y que la gente vea que a tus 80 años te atreviste a hacerte algo, pues una locurilla ahí, algo loco, que para los jóvenes es algo normal. Claro. Pues esto tiene una historia muy especial, porque en la época en que yo crecí, obviamente los tatuajes no eran para alguien decente, ¿verdad? Correcto. Y yo era muy decente. Entonces resulta que hice un viaje a McAllen a visitar a mis hijos de allá, ¿no? Cuando regresé me recibieron en el aeropuerto mi hija, Maru, su hija, Vanessa, y 3 de mis otras nietas, Kayla, Sofía y Viviana. Nos fuimos a un restaurante antes de llevarme a la casa después del aeropuerto y en la plática me dice Maru, mamá, ¿ya viste el tatuaje de Vanessa? Y yo, ay, ¿tatuaje de Vanessa? ¿De qué hablas? Enséñale a tu abuelita el tatuaje, Van. Y Vanessa, ay, mamá. Y yo, ¿cómo se va a tatuar Vanessa? Mi nieta de 24 años, estudiada, inteligente, educada. Toda una estuche de monerías y cómo va a andar con un tatuaje. No me checa. Entonces me dice Maru, sí, mamá, sí se hizo un tatuaje. Le digo, a ver, Vanessa, ¿en serio? Sí, abuelita. A ver, enséñame. Y que me muestra su brazo y me enseña un gato Félix en su brazo, en su antebrazo. Y le digo, es de mentiritas, ¿verdad? Y dice, no, abuelita. Le digo, ay, hija, ese se te quita con la lavada, con el baño. No, abuelita, es un tatuaje de verdad. Ay, Vanessa, ¿cómo voy a creer eso que tú? Y entonces cuando la cara que he de haber hecho yo de disgusto, de rechazo, de no es posible, se le llenaron sus ojos de agua a mi nieta. Y me dice así viéndome, dice, abuelita, ¿entonces ya no me quieres? Ay, ay, ay. Ni tampoco quieres a Kayla, mi otra nietecita, que a todas las amo y doy mi vida por ellas, ¿no? Mi otra nietecita con su cabello rojo por un lado, verde por el otro, amarillo por... Y volteo y veo a Kayla y viéndome todas mis nietas así como a ver cuál era mi juicio, pero los ojos de Vanessa con sus lágrimas a punto de soltarse, dije yo, ay, claro que te quiero, doy mi vida por ti, por Kayla, con sus cabellos de todos colores y tú con tu gato Félix, claro que sí. Y luego me dice mi nieta, ¿y no te harías tú un tatuaje, abuelita? Sí, contesté así, de ipso facto, sí. Y dice mi hija, tu abuelita jamás se va a hacer un tatuaje. Y le dije, no, sí me lo hago. Y dice Vanessa, abuelita, si tú te haces uno, yo me hago el mismo, las dos no. Digo, sí me lo hago contigo. Y mi hija, ay, ¿tú crees que mi mamá va a hacerlo, Vanessa? Mi mamá viene de una escuela muy diferente. Le digo, sí, en mi época, los exconvictos o los que estaban dentro de la cárcel o los vagos se tatuaban. La gente decente no. Dije, pero ¿sabes qué, Vanessa? Tú no cambias tu esencia por ese gato Félix. Sigue siendo mi misma nieta amorosa con todas las cualidades que siempre te he reconocido.
me hago el tatuaje. Pues ahí tienes que a los 8 días me dice, ya tengo la cita. Te invito a almorzar y luego vamos a tatuarnos. Ok. Y luego ya me dice, abuelita, un día antes, si te arrepientes, no hay problema, no te tienes que tatuar, entiendo. Dije, no. ¿Sabes qué? Hay que romper moldes, hay que romper patrones y nunca digas nunca. Voy al tatuaje. Pues ahí tienes que cuando voy al salón y me tatuaron a mí primero antes de mi nieta, porque le dije a mi nieta, pero yo escojo lo que me voy a tatuar. Y me dijo, ok, abuelita. Entonces escogí un mensaje que según, de acuerdo al caballo de Troya, que me bebí todos los libros, me encantó que Jesús cuando brindaba por la vida, en hebreo, y decía Lehaim. Lehaim quiere decir por la vida. Entonces yo me tatué Lehaim Abba. Abba es padre en hebreo. Entonces yo brindo por la vida, padre. A ver si lo puedes poner un poquito a la cámara para que se vea. A ver. Que nos diga producción. ¿Ahí se ve? Ahí se ve. Aquí. Lehaim Abba. Y luego tengo el yin yang, ajá, que es el equilibrio. Sí. Y mi nieta lo tiene igualito. Así es que ahora me dice el muchacho, Tito se llama, es la persona de más edad que he tatuado, señora. ¡Wow! Para tenerlo en su récord. Entonces, ya me ha mandado 2 cositas de recuerdo que dice mi nieta, Tito se acuerda mucho de ti. Uh-huh. Dice, y te mandó un regalito de las cosas que él diseña. Pero, ¿realmente qué simboliza para mí? Primero, rompí el molde del estereotipo. En vez de ponerle etiqueta de vagos y ex criminales o criminales, se tatúa. No. Cualquiera nos podemos tatuar porque no cambia tu esencia. No te define. Correcto. Entonces rompí el patrón, pero aparte hay una alianza entre la generación de mis nietos y la abuela. Y me encanta porque parece como que se iluminaron mis nietas. Sí, porque cambió ese concepto que tenían de cierta manera, bueno, aparte la matriarca, sí, la conservadora, sí, la que no rompía molde, dijo, hasta aquí y me vale. Y pues prácticamente, o sea, si no me equivoco, hiciste esa alianza entre tus nietos y tú de decir, se vale. Y lo que digan, se me resbala. Se me resbala, o sea, se vale y que no me importa lo que me digan, no me importa. ¿Y tus hijos qué te dijeron? Mira, le di importancia a los sentimientos de mi nieta y de las demás que estaban ahí. Para mí eso era lo importante, no herirla, no lastimarla y que no se sintiera que disminuía su valor. Por un tatuaje. Por un tatuaje. Sí. Y mis hijos, sobre todo el mayor, la última vez que lo vi, que fue en diciembre pasado, me dice, no lo puedo creer, mamá, que te hayas tatuado. Digo, pues mira, aquí está la muestra. Oye, ¿y alguno de tus hijos tiene tatuajes? Eduardo, el más chico, de cuando estaba jovencito, tiene un tatuaje en un brazo, me parece. Uh-huh, sí. Pero nada más. Carlos no, Miguel no, Maru no, Giselle no. O sea, y ya fue como de, ¡ay, mi mamá se tatuó! Pero la abuela y bisabuela está tatuada. Fíjate, y qué chido, qué padre que para ti el significado es eso, o sea, rompiste reglas, pero hiciste una unión entre tus nietos y tus bisnietos, de decir, esto no te define, mija. Exacto. Eso no te define, y si te lo haces o pase lo que pase, no te voy a dejar de querer, no te voy a dejar de apoyar. Exacto. Vas a hacer lo que yo sé que tú eres. Para mí siempre lo vas a hacer. Así es. Y es muy importante esto que dices, no nos define. Uh-huh. Cuando buscamos la identidad fuera,
andamos perdidos. Porque en el yo soy sin etiquetas es donde estamos realmente en el equilibrio total. Sí, definitivamente, porque a veces buscamos la aprobación, la definición, todo lo que estamos acostumbrados, pero estamos afuera y no lo buscamos dentro de decir, me voy a hacer este tatuaje, ¿está bien para mí? O te preguntas, ¿o está bien para todos? Uh-huh. Así andamos en la vida. Me acuerdo de algo que decía mi abuela, decía, andan por la vida como pollos sin cabeza. Yo en mi imaginación de niña decía yo, sí es cierto, porque pues ella cuando me acuerdo que mataba las gallinas, las soltaba y andaba todas las gallinas así, sin rumbo, sin nada, o sea... Sí, todavía leteando, pero sí, ya sin cabeza. Es verdad. Y pues qué padre que hiciste esa alianza, pues con toda tu familia, porque desde tus hijos se sorprendieron, tú misma te sorprendiste y sobre todo tus nietos, bisnietos, pues también, ¿no? Y qué padre que lo hiciste de esa manera. Ahora, ya tenemos un buen rato, nos falta muchísimo de qué hablar, o sea, les dije que no íbamos a parar de hablar, creo que llevamos como casi 3 horas de grabación ya, wow. No hemos parado, pero quiero cerrar este capítulo porque pienso que va a haber va a haber una próxima edición con Chiquis y yo de verdad sí la quisiera. Y te hago la invitación otra vez. Gracias. En un futuro. Pero antes de yo despedirme, darte las gracias por toda tu enseñanza, por toda tu sabiduría, por compartir, por servir, por ser quien eres y sobre todo por coincidir. Es un placer. Gracias. Y a mí me gustaría que despedirnos con un mensaje tuyo hacia las personas que están viendo este video, este capítulo, de cómo vivir la vida o cómo intentar vivir la vida, porque tú eres una mujer, o sea, cada vez que te veo una mujer plena, o sea, casi 81 años, entera, vigorosa, o sea, llena de amor, que vibra en paz, que la refleja también. Entonces, te quiero dar las gracias y quiero que nos des ese consejito, más bien esa sugerencia, ese mensajito de cómo vivir esa plenitud en tiempos de caos. Bueno, mira, soltar. Regla 1 es soltar. Sin etiquetas, sin prejuicios, sin expectativas. Vivir en este momento y reconocer el potencial que todos tenemos, pero que a veces nos tardamos en identificar y reconocer que nada es imposible. Si es para tu bien, va a suceder, aunque en apariencia parece ir en contra de ti, siempre hay un bien en esa situación. Y les voy a decir un pequeño poema que escribí hace muchos años para mi hijo Carlos, que ocupaba un poema chiquito en la escuela y no sabía porque me dijo la maestra que no tiene que ser copiado de nadie, sino que yo lo lleve. Y es un poema que trae un mensajito y se llama Mi Tesoro. Yo tengo un tesoro guardado en mi pecho, que me llena de emoción y se llama corazón. Y también tengo una mina de valor incalculable en mi cabeza presente y que le llamamos mente. Como ves, yo soy muy rica con mi mina y mi tesoro, pues amor siento por todo y jamás me siento chica. Tú lo tienes ahí dentro. Te lo ha dado el gran creador. Como regalo a tu vida, tú eres rico como yo. ¡Wow! Así es de que todos
Muy cierto. Sabias palabras. Bueno, chiquis, nos vamos a despedir, pero Gracias. no sin antes hacerte otra vez la invitación para un futuro capítulo, que necesitamos más de esto. Necesitamos más de esto en la vida de los seres humanos y pues bueno, gracias por estar aquí, gracias por este espacio, gracias por compartir. Te quiero con el alma y Gracias. pues nos vemos en un próximo capítulo. Primero Dios, agradecida por esta oportunidad, igualmente correspondida. Gracias, nos vemos.